al Instituto de Ciencias Forenses y Criminalística, agradecerles por la invitación, por la consideración para ver este tema. Voy a compartir pantalla para poder iniciar esta presentación. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene una doble lectura muy importante, ya que va a tocar, por un lado, la parte odontológica, la parte dental, y por otro lado, la parte ósea de los restos que podemos trabajar de la mano pues, con los antropólogos físicos que ven la parte dental. Y obviamente con los odontólogos forenses, odontólogos legistas que revisan ese tipo de casos. Llámese cuando encuentran eh, situaciones de crímenes de lesa humanidad, y se encuentran restos óseos, ¿no? O inclusive por efectos antropológicos. En ese momento, el cirujano dentista, con un equipo multidisciplinario, incluido, como ya lo comentaba, antropólogos físicos, fotógrafos forenses y otras áreas afines, pues trabajan en el análisis de estos restos, ¿no? Y como parte de los restos óseos como tal del cráneo, por ejemplo, como vemos en la fotografía, pues también se encuentra todo lo que es las piezas dentales, los dientes, que como ya lo hemos podido estar viendo en el tema odontológico, tienen un aporte muy importante en materia forense, en materia legista. Bien, entonces empezamos primero con la antropología, ¿no? Que es la base, que como muchos pensarán, podrían orientarse a que la antropología únicamente ve aspectos sociales, demográficos, religiosos asociados al ser humano, pero también dentro de ese lado hay un componente biológico del origen, la evolución, la distribución geográfica. Y una de las grandes disciplinas dentro de la antropología está pues la antropología física, ¿no? De ver al ser humano, todos los restos que se puedan encontrar, todo aquello que nos pueda sumar para poder determinar los hábitos conductuales, el estilo de vida en los cuales se desarrollaban las personas. Y así vemos entonces dos grandes líneas, ¿no? La antropología social o cultural, estudio de los grupos humanos, de la interacción del ser humano con sus compañeros, ¿no? En las poblaciones, en un espacio físico, durante un momento, en un tiempo, y la antropología biológica, o más bien física, que más bien analiza al ser humano, pero ya no a nivel del comportamiento persona a persona, sino más bien al comportamiento individual humano, al cual podemos ir a los restos, a los cadáveres, a todo lo que pueda dejar como vestigio el ser humano para comprender su evolución, su variabilidad física, su variabilidad biológica, y eso nos ha servido a lo largo de la historia, ¿no? Para poder comprender, ¿no? Cómo el ser humano ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Bien, cómo el ser humano ha ido evolucionando a través del tiempo. Y un aspecto importante en este estudio antropológico es que trabaja pues de la mano con la arqueología, por los hallazgos obviamente históricos, trabaja de la mano con otras ciencias o áreas para poder centrarse mucho en las diversas dimensiones evolutivas, ecológicas del medio ambiente en el cual estaba radicando, viviendo estas personas, para tratar de comprender inclusive aspectos bioculturales, bioarqueológicos, y comprender el comportamiento, comprender la evolución, comprender la variación que se da a nivel del ser. Entonces tomamos esta antropología, ese lado biológico, ese lado físico, y lo llevamos al estudio, ¿no? Podríamos hablar que la antropología como tal usa también a la osteología como base, a la patología, para poder comprender, para poder estudiar, ¿no? Y durante toda la evolución del ser humano, durante todo lo que implica el estudio del ser humano, eh, nos ayuda mucho porque a través del tiempo nos ha permitido comprender, por ejemplo, de qué se alimentaban o qué patologías padecían, ¿no? O la asociación a algunas especies o lugares, momentos específicos en los que se encontraban nuestros antepasados. Tal es así que inclusive se habla en algunos otros entornos de una bioarqueología, ¿no? De una antropología biológica y que nos va a permitir comprender la evolución y el entorno ecológico donde se desarrollaban las especies.
En este estudio, en esta área, en este campo, entonces se requiere mucho dominio anatómico, ¿no? Para poder diferenciar las diferentes especies, para no confundir la especie humana con la de otros antepasados o otras líneas evolutivas con las que nos podríamos topar cuando se hacen este tipo de estudios. Por ello, como les comentaba, tiene que haber un estudio o un análisis multidisciplinario donde participan diferentes áreas y ramas, ¿no? Donde está pues el campo forense como tal, la primatología, la osteología, la somatología, la ontogenia, ¿no? La paleopatología, la antropología, la paleoantropología, entre muchas otras más, incluida la ecología humana. En cada una de ellas resalta siempre un componente muy importante en el cual estudiamos a la especie humana, estudiamos al ser humano para comprender su estructura, pero no con fines médicos, biológicos, sino para más bien responder a otro tipo de fines más sociales de interacción, de evolución. Es así que a lo largo del tiempo se han presentado diversas propuestas, diversas iniciativas académicas en las que se han publicado sendos tratados, manuales, para comprender el análisis forense, el análisis antropológico, y valiéndose o valiéndonos de diferentes áreas, vamos estableciendo ciertos mecanismos para poder comprender y diferenciar estas líneas evolutivas de los restos de esqueletos esqueletizados que podemos encontrar, llámese pues en este tipo de investigaciones arqueológicas o inclusive cuando hay delitos de lesa humanidad. En nuestro país pues hemos tenido momentos en los que se ha dado en los años 80, en los años 90, situaciones en las que por el terrorismo se dieron diferentes situaciones, ¿no? En las que personas probablemente, y en su mayoría inocentes, se vieron inmersas en esta situación y en muchos casos los restos de estas personas o los cuerpos de estas personas fueron enterrados en zonas, llámese fosas comunes, y que con el tiempo han tenido que ser exhumadas para poder hacer un análisis. Y lo que se logra rescatar de estos restos, ya a correr del tiempo, pues son justamente los restos óseos, ¿no? Encontramos los restos ya esqueletizados del cuerpo de la persona, y el gran reto, cuando lamentablemente se da este tipo de situaciones de fosas comunes, es que las personas están superpuestas una con otra y los restos óseos como tal muchas veces se pueden confundir. Y por eso un punto importante es cuantificar y determinar el número mínimo de individuos, ¿no? Y para ello, las características antropológicas, físicas, osteológicas del ser humano nos permiten, inclusive a través de la antropometría, el tamaño o la configuración de los huesos, poder diferenciar un esqueleto de un adulto, de un joven, de una mujer, de un hombre y aproximarnos, acercarnos. Y ya con otro tipo de técnicas como el estudio de ADN, complementándolo con el estudio odontológico, ¿no? Podemos acercarnos a la identidad de estas personas que como derecho pues merecen, ¿no? Merecen una identidad para que se pueda continuar con todos los ritos y creencias religiosas, culturales que merecen como seres humanos. Y eso, por ejemplo, es algo muy propio de esa historia lamentable que tuvo que pasar nuestro país, el Perú, a raíz después de este conflicto con los terroristas, ¿no? Entonces, hacer un estudio de los restos óseos requiere mucho conocimiento anatómico, requiere mucho conocimiento, dominio de áreas como la antropología física, de la biología, de la patología, ya que normalmente en los restos óseos pueden evidenciarse señas o señales, signos de algunas fracturas, de algunas patologías, de algunas condiciones biológicas, fisiológicas que el ser humano, el individuo ha padecido. Y eso es una huella genética muy fuerte, una huella biológica, perdón, muy fuerte, que nos puede ayudar en materia forense para poder identificar. Pero también a través del estudio de los huesos, a través del estudio de los restos y con apoyo de la antropología, con apoyo de la ontología y con apoyo de otras áreas, podemos estudiar diferentes segmentos o fragmentos que encontremos del cuerpo humano o inclusive los restos que podamos encontrar y hasta cierto punto acercarnos, por ejemplo, a el momento data de muerte
por el proceso, ¿no? Biológico que se da en la muerte, ¿no? O determinar inclusive la causa de muerte, si es que se pueden encontrar eh, por ejemplo, perforaciones, ¿no? Por armas de fuego o descuartizaciones en los cadáveres o inclusive si es que se dispone de las características o restos suficientes a poder acercarnos inclusive a determinar el sexo, estimar la edad, por ejemplo, o a qué etnia, raza puede estar relacionado, por ejemplo, con los restos óseos y con los restos dentales, con toda la parte osteológica, con todo el estudio de los huesos en el campo dental, podemos estimar la edad, ¿no? De por sí, en la parte clínica, los odontólogos que practican el campo de la ortodoncia, que nos lleva a alinear las piezas dentales, a alinear los dientes, previo al tratamiento como tal de alinear los dientes o enderezar los dientes, como lo llaman normalmente, realizan estudios radiográficos, no solamente de los dientes, sino que también hay un estudio un poco más detallado, ¿no? Para poder ver todo el análisis cefalométrico del cráneo, ¿no? En una vista lateral, y midiendo una serie de puntos específicos, poder determinar eh, los movimientos, las inclinaciones, las variaciones, y con ello planificar de forma mucho más precisa, especializada, como debe ser, un tratamiento de ortodoncia. Entonces pueden ver cómo la evolución, la maduración esquelética juega un papel muy importante. A través de la maduración esquelética, por ejemplo, en una radiografía carpal, cuando se toma radiografía de la mano, se pueden ver procesos de maduración y acercarnos a determinar en qué momento, en qué etapa se encuentra esa persona. Y si se puede hacer con la persona viva tomando una radiografía, pues también se puede hacer con el cadáver y con los restos óseos. Entonces notarán ustedes que ese es un campo muy rico, un campo muy profundo. Y por tanto, para la labor forense legista, cuando encontramos un cadáver o cuando se encuentran restos de cadáveres, llámese, como les comentaba, pues los dientes o huesos largos o cráneos, pues se puede aún reconstruir, se puede aún aproximar. No es que esto sea absoluto, porque no es una ciencia exacta, pero nos podemos acercar. Y hoy con todo el avance que se da con la reconstrucción 3D, 2D, 4D, ¿no? Y con todo lo que viene desarrollándose a nivel mundial y tecnológico, pues cada vez nos acercamos más. Hay casos en los que se han podido hacer proyecciones de reconstrucción facial, ¿no? De personajes históricos, que lo vamos a ver más adelante. Y todo esto empezó con algo muy sencillo como el estudio anatómico de la superposición, ¿no? De fotografías clínicas, fotografías comunes y silvestres de una persona a la que presuntamente corresponderían los restos óseos que se han encontrado, y lo que se hacía inicialmente era una superposición, un cotejo, ¿no? Cráneo-foto, que es una situación bastante general, bastante genérica, pero que en su momento se utilizaba como parte de las técnicas, ¿no? Luego se fueron agregando otras variaciones, como el cotejo de la radiografía del cráneo con la fotografía del individuo, los videos y el movimiento, ¿no? Y después ya empezamos a hablar de aspectos como la reconstrucción facial hasta poder llegar a una representación en la que la antropología juega un papel importante, nuevamente. ¿Por qué? Porque la antropología nos va a permitir conocer el comportamiento, la conducta, la interacción en la cual se encontraba ese ser humano en un momento dado, ¿no? Y para ello se requiere todo un abordaje cualitativo, todo un abordaje complementario, ¿no? Primario, de tomar data, de reconstruir, para luego volver a la parte física y colocar las características fisiológicas en el ser humano. ¿Cuándo aplicamos todo esto? Bueno, exhumaciones, catástrofes, muertes masivas, accidentes, ¿no? O cuando hay hallazgos de cadáveres no identificados o de restos óseos, derrumbes, en los que después de un tiempo pues se hace toda la reconstrucción como tal y se encuentran restos humanos después de muchísimo tiempo transcurrido. Y esto tiene un valor importantísimo. Por eso, se pueden realizar o se indican los estudios antropológicos forenses, médicos forenses, odontológicos forenses, arqueológicos forenses y demás áreas. Y se pueden hacer en estudios
exteriores, ¿no? Cuando se encuentran, como estos casos como vemos en las fotografías, ¿no? Donde tienen que aplicarse todos los principios metodológicos de la odontología y de la medicina forense. Hay que establecer la cadena como tal, así como en la criminalística, una cadena de custodia, pues aquí igual delimitar, así como en la criminalística, trabajar lo que es la perenización, la fotografía, pues acá igualmente, ¿no? Con todos los elementos que nos ayuden a diferenciar el número de mínimo de individuos, ¿no? Para poder identificarlos, cuantificarlos, normalmente nos guiamos por los cráneos, ¿no? Como el conjunto de huesos más resaltante con los cuales podemos identificar cuántas personas hay, y luego ya un trabajo más detallado, luego de las excavaciones, luego de las delimitaciones y de tomar en cuenta todas las características climatológicas del ambiente en el cual se va a hacer este trabajo para ya iniciar, ¿no? El rescate, la recuperación de los restos como tal. Como les decía, en muchos casos en estos situaciones arqueológicas, culturales, muchas veces se encuentran restos eh, cuya disposición ha sido por capas, ¿no? Por capas, en algunos entierros ceremoniales, o como les decía, cuando son fosas comunes donde arrojaban los cuerpos sin mayor criterio, sin mayor consideración, y por tanto, luego del paso de los años y la evolución, cuando ya se van encontrando, desenterrando, pues se encuentran entremezclados los restos, ¿no? Y esto puede ser un reto para el equipo de trabajo operativo, de trabajo ahí en una situación exterior, para poder ir diferenciando poco a poco. Luego se va recabando información. La antropología no solamente trabaja pues a ese nivel físico, les comentaba que había una antropología social de campo para recabar datos en los alrededores, hacer un estudio también de fuentes secundarias, revisar fuentes históricas, para comprender todo el estudio de lo que ha ocurrido alrededor de esa situación. Y también hay un campo ya de gabinete, un campo más de laboratorio, en el que los restos diferenciados, individualizados y debidamente catalogados, etiquetados, pues ya ahora sí pasan a diferentes áreas de laboratorio para hacer las pruebas correspondientes, llámese pruebas químicas, pruebas, exámenes odontológicos, antropométricos, entre otros, ¿no? Ahí se pueden, o muestras biológicas, ¿no? Para analizar. Ahí ya se empiezan a tomar todas las pruebas, a recabar toda la presencia, por ejemplo, de cabellos para aplicar técnicas de tricología forense, o empezar a determinar si es que hay algunas huellas biológicas que de repente con el tiempo han quedado momificadas o perenizadas por algún efecto, ¿no? De algún fenómeno cadavérico, y tratar de poder sacar alguna muestra que nos dé algún acercamiento, alguna aproximación para someterla a alguna prueba correspondiente. Cabe resaltar que en todo este proceso hay que respetar todo el proceso de embalaje, de empaquetamiento, ¿no? De marcado, para evitar que se generen confusiones o para evitar de que las muestras se puedan entre ellas contaminar, duplicar, etcétera, ¿no? En este trabajo se requiere mucho detalle para realizar los estudios correspondientes, ¿no? Ya en los laboratorios, en las áreas correspondientes, se aplican todas las técnicas. Y también, como les comentaba hace unos minutos, en casos se encontrase señas de proyectiles de arma de fuego, ¿no? O de lesiones cortantes, lacerantes en las estructuras óseas o de traumatismo, pues también pasa como corresponde para la evaluación en las áreas competentes para aproximarnos a los hechos ocurridos. Bien, otro aspecto importante que también lo comentaba es que el cuerpo humano eh, es como toda una caja genética que va eh, guardando todos nuestros antecedentes biológicos y patológicos. Si en algún momento hemos padecido alguna lesión, ¿no? Y de repente, no sé, practicando algún deporte de aventura, o por algún accidente doméstico o de tránsito, o por una caída fuerte, en algún momento sufrimos una rotura de cadera, de pierna, de brazo, y esto se extendió, pues obviamente,
va a haber una evidencia, un resto, una cicatrización, un callo óseo, donde se va a ver algunos vestigios de lo que fue el trauma y el daño corporal generado, y eso se estudia. Pero no solamente con los traumatismos o las caídas. Pudimos haber estado sometidos a algún tipo de examen o algún tipo de tratamiento por alguna patología, alguna tumoración, y esto ha repercutido en las estructuras óseas y también se puede estudiar, también se pueden encontrar. Ustedes podrán dar fe de ello cuando vamos a los museos y vemos, por ejemplo, las trepanaciones craneanas, ¿no? De nuestros antepasados que practicaban en los seres humanos para dar algún tipo de tratamiento o la colocación de injertos con metales o piedras preciosas, así como también aplicar los principios de lo que era en su momento la traumatología, la medicina. Entonces pasa lo mismo. Y alrededor de los cadáveres se pueden encontrar también restos de sustancias, de telas, envoltorios, que también pueden pasar por toda una evaluación. Entonces, como pueden ver, es un trabajo por demás multidisciplinario, ¿no? Por demás, donde van a participar pues diferentes áreas y uno podría toparse inicialmente con esto, ¿no? Una mezcla de muchas cosas con restos de esqueletos, de tierra, y uno tiene que hacer todo un trabajo muy minucioso de ir individualizando, separando, ¿no? Los equipos especializados, ¿no? De antropología física del Ministerio Público, de algunas instituciones particulares que realizan ese tipo de trabajo, muchas veces en soporte, en atención a los requerimientos judiciales por exhumaciones, tienen esta loable tarea, ¿no? De realizar la investigación de campo y luego llevarlo para hacer la investigación ya de laboratorio. Y es ahí donde entra en boga los peritos, ¿no? Como ustedes saben, el perito en las diferentes áreas, en los diferentes campos, cumple su rol profesional especializado en las diversas materias, en las diversas áreas y campos del conocimiento. Y nuevamente, en la antropología le podemos agregar el componente forense, en la odontología le podemos agregar el componente forense, en la fotografía le podemos agregar el componente forense, en la arqueología le podemos agregar el componente forense, y entonces de esa manera estas ciencias, áreas, disciplinas y campos del conocimiento se ponen al servicio de la justicia, ¿no? Para poder esclarecer hechos o dar mayor certeza, ¿no? Jurídica para que se puedan aplicar los principios del derecho. Ahí se requiere también mucho trabajo de campo, de búsqueda, de excavación, para que luego se haga ya el análisis correspondiente. Entonces, podemos identificar diversas etapas o diversos campos, ¿no? Un estudio inicial, social, para comprender el entorno, el comportamiento, para poder comprender todo lo que está ocurriendo alrededor de esa situación, de ese caso bajo estudio. Luego un trabajo más arqueológico de campo, un trabajo más del área, de trabajar en en las diferentes capas o espacios físicos, ¿no? De poder ir develando, o descubriendo, ¿no? Estos restos y ya después entrando a la parte antropológica forense y dentro de ello pues también la parte odontológica más adelante, ya para el análisis correspondiente de las muestras encontradas. Es un trabajo en diversos niveles y no podemos de ninguna manera, cuando hablamos de identificación humana, dejar de lado la antropología social, ¿no? Esa antropología eh, de contacto directo con las personas. O sea, no es únicamente trabajar con el resto óseo, con el cadáver encontrado, sino que también hay que hacer un estudio de ese entorno, de esa información que se puede disponer de, de los sujetos bajo estudio, ¿no? Y ahí está justamente lo que les comentaba. En esta etapa se recogen inclusive datos de las presuntas víctimas, lo que nos va a servir a los odontólogos. Por ejemplo, si es que la persona tenía alguna cicatriz, tenía algún rasgo físico, o si se alimentaba de algún tipo, ¿no? Específico de alimentos, o si tenía algún tipo de hábito, o cómo estaba vestido, o si es que había tenido algún tipo de intervención quirúrgica, o alguna, alguna huella
en especial, ¿no? En el caso de que sean tejidos blandos, pues tatuajes, cosa que obviamente pues para los tejidos duros, óseos, no nos es de mucha relevancia, o si es que tenía algún tipo de eh, tratamiento, de repente había sido operado de la cadera y por tanto tiene placas de titanio, o se rompió un brazo y tiene ahí secuelas de una intervención, se recupera información, se recupera. Y qué edad tenía, y cómo era su aspecto, ¿no? Y si había recibido tratamientos odontológicos, y se va entrevistando, se sacan fuentes secundarias, se va estudiando todo lo que está en el entorno para luego hacer el trabajo arqueológico con mucho detalle, con mucho criterio, para no contaminar tampoco los campos abiertos, ¿no? Para poder ir eh, develando los restos óseos o en todo caso exhumarlos, ¿no? Todo ello bajo una estricta supervisión de los peritos especializados en la materia, ¿no? Ahora, aquí, una vez que se va trabajando la parte arqueológica, tienen que aparecer de todas maneras el siguiente componente, ¿no? Ya el componente antropológico. Por eso trabajan de la mano, ¿no? Trabajan juntos. Y aquí ya una vez separado, identificado, individualizado, se empiezan a aplicar todas las técnicas biológicas, físicas, químicas, para poder determinar o estimar, como puede ser la edad. Se aplican los principios de la antropometría para hacer la medición, ¿no? De los huesos, para poder sacar algunas características y en algunos casos, cuando los restos lo permiten, pues también hacer las muestras de ADN correspondientes, no si es que estas se han preservado en el tiempo. Luego también pueden haber algunas características individuales, como el estudio de patologías, traumas, y en algunos casos, como les comentaba, inclusive poder extrapolarlo en una reconstrucción facial forense, ¿no? Y eso es lo que se hace, ¿no? Ahí hace algunos años, en una práctica que tuvimos con los estudiantes de la especialidad de odontología forense, tuvimos la oportunidad de estar con antropólogos, con arqueólogos, ¿no? Haciendo las prácticas, ¿no? Revisando un poco la materia y viendo cómo es el trabajo de campo in situ, ¿no? Para este tipo de situaciones, que como les digo, tiene múltiples lecturas. Puede ser una lectura principalmente cultural, arqueológica, bioarqueológica, o de repente por la exhumación, por mandato judicial como corresponde, de exhumación de una fosa común que se ha encontrado, para poder individualizar a los cadáveres y tratar de llegar a la identificación de cada uno de ellos y darles la sepultura correspondiente, o porque hay un trabajo a posteriori luego de una catástrofe, de un desastre producido por el hombre natural y desafortunadamente después del tiempo transcurrido y después de la aparición de todos los fenómenos cadavéricos, pues en algunos casos se pueden encontrar restos óseos, ¿no? Luego de muchos años de haber transcurrido. Y en ese caso uno diría, ya no se puede hacer nada, son solamente huesos. Pues no es así, no es que sean simplemente huesos. Esos huesos forman parte de un ser humano, de una persona, y esa persona tiene derecho a ser identificada. Esa persona tiene derecho a tener una identidad, ¿no? Y ahí es donde la labor loable y reconocible de estas áreas forenses cobra pues muchísimo valor. Hay en algunas prácticas de hace ya mucho tiempo, es toda una reconstrucción, es toda una representación, ¿ah? No estamos trabajando directamente como tal, es todo un escenario simulado en el que a través de una expedición se está haciendo pues el trabajo de campo, se van encontrando algunos elementos importantes para ser sometidos a análisis y ahí podemos encontrar en la última foto abajo los restos, ¿no? Hay dos cráneos, van a tener que ser individualizados, separados, para poder ser llevados después para su análisis correspondiente. Entonces, así podemos entrar a un campo específico. Dentro de toda la antropología biológica, física, hay un campo específico que está muy bien posicionado, que es el campo de la antropología dental, ¿no? Hay, afortunadamente, en nuestro país grandes representantes de la antropología dental, de la antropología odontológica, o inclusive al revés, de la ontología antropológica, ¿no? Depende cómo lo queramos leer. Si es un antropólogo,
que se especializa en la parte física y dental, o si es un odontólogo que se especializa más bien en la parte antropológica. O sea, las dos lecturas son válidas. En nuestro país hay de los dos, ¿no? Tenemos especialistas que tienen la carrera de antropología, carrera de profesión, y que conocen inclusive más de anatomía dental física que el propio odontólogo, ¿no? Bueno, que algunos. Y también están los odontólogos que conocen mucho del campo antropológico físico y que poco a poco se van especializando y generando cátedra, generando eh, fuentes bibliográficas importantísimas. Afortunadamente, como les comento, tenemos grandes representantes en el campo de la odontología, colegas como yo, odontólogos, que han entrado muy fuerte a este campo de la antropología. Y Perú es un país muy rico histórica y culturalmente para hacer un estudio antropológico, ¿no? Muy variado, los rasgos, las características, entonces es un campo pues, muy interesante. Ahí aparece la antropología dental, ¿no? La antropología dental, ¿no? Es una especialidad o subespecialidad dentro de la antropología biológica, ¿no? Que como ustedes entenderán, se centra en la variabilidad, en la variación de los restos dentales o de las piezas dentales, pero no solamente o únicamente en el diente, sino que también en los huesos maxilares, maxilar superior, mandíbula, maxilar inferior, ¿no? Y dentro del maxilar inferior o de la maxila, pues los huesos adyacentes, ¿no? O el comportamiento y la configuración de lo que fue en su momento el espacio de esa articulación temporomandibular o de esos tercios donde se trabaja el campo odontológico. Entonces, de la misma manera como se trabaja con el cadáver fresco o del cadáver hallado, ¿no? Y que tiene todavía, preserva rasgos y características de tejidos blandos en diferentes etapas ¿no? de descomposición, y sobre ello se puede hacer un trabajo forense, médico forense, odontológico forense, pues lo mismo pasa. Así como también puede llegar un caso clínico de una persona viva que tiene una condición que tiene que ser valorada, cuantificada, y pasa por una evaluación clínica, forense, médica forense, odontológica forense, pues lo mismo pasa con los restos. En otras palabras, podemos estudiar al cuerpo humano, a la persona viva, podemos estudiar a la persona en cadáver, ¿no? Conservado, o podemos estudiar a la persona en los restos. ¿Se dan cuenta la magnitud del campo tan amplio en el cual podemos trabajar si es que nos especializamos? Muchos podrían pensar o asociar que la labor forense únicamente es con el cadáver, en la morgue, pero en realidad hay otros espacios importantes en los cuales nos podemos desarrollar. Y siempre apoyados de otras áreas como pueden ser la radiología, la fotografía, ¿no? Y todas las áreas que van a dar soporte en el laboratorio forense. Y dentro del campo odontológico, aplicar diversas técnicas, ¿no? Técnicas, una básica que se ha visto en este programa, como puede ser el odontograma, la representación gráfica de los dientes, el odontograma, pero también otras técnicas. Por ejemplo, la medición de las dimensiones de los dientes, la odontometría, o las características morfológicas del diente, que normalmente lo asociamos con las huellas de mordida o de mordedura, con la odontoscopía. Y en caso tuviésemos los restos o las características biológicas preservadas, blandas, inclusive estudio queiloscópico o rugoscópico, por citarles algunos, incluyendo, claro está, los estudios radiológicos. Y eso es lo que normalmente se ve. Aquí entenderán que puede ser con fines arqueológicos, que puede ser con fines médicos forenses, va a depender del contexto en el cual se da, ¿no? El estudio o la indicación del mismo. Va a depender mucho de cuáles son las indicaciones para que de acuerdo a ello las diferentes áreas o ciencias se pongan al servicio. Si es más por un estudio cultural, porque de repente en una excavación, en un trabajo X, se han encontrado restos, habría que determinar si eso es con fines más históricos, culturales, o es que se trata de
la localización de una fosa común en la que de repente han sido enterradas personas que han fallecido producto de un acto violento. Entonces va a depender mucho, ¿no? De lo que se encuentre. Y cuando se encuentran los restos, pues lo que toca en el campo odontológico es aplicar todos los fundamentos, las técnicas científicas con las prácticas basadas en evidencia para poder determinar raza, sexo o estimar la edad o inclusive hacer estudio patológico, ¿no? Estudio patológico bucal. En el caso de la edad, por ser una variable distinta a las demás, nunca solemos hablar de determinar la edad, ¿no? Es un tanto más complejo, pero sí podemos estimar un rango etario, aproximarnos mucho a ver la maduración, el proceso evolutivo o la secuencia de erupción para acercarnos a una estimación de la edad de la persona, ¿no? Eso se podría ver sin ningún problema en todo un tema. Y se pueden ir agregando técnicas, ¿no? Por ejemplo, la superposición. La superposición de imágenes, como ya les comentaba, que es un estudio que daría pie, pues, o base a lo que hoy hacemos, ¿no? Hoy ya no hacemos simplemente superposición de radiografías o fotografías con los restos, hoy ya escaneamos, ¿no? Hoy ya se trabaja a nivel tridimensional, hoy esa superposición es inclusive a otro nivel, ¿no? A otro campo, pero se sigue trabajando con las áreas fotográficas, con las áreas imagenológicas y luego con el retrato para poder agregar aquellas características que individualizan a cada persona y que nos permiten, como ya lo vengo diciendo, darle identidad, ¿no? Darle identidad a las personas. Acá tenemos un ejemplo de lo que era la superposición. Pueden ver el cráneo en diferentes ángulos, ¿no? Una vista lateral, cefalométrica, una vista inclinada, ¿no? Y cómo haciendo la superposición eh, nos podemos aproximar, ¿no? Hay ciertos puntos específicos de la distribución del cráneo y los huesos que se acercan al volumen, a las dimensiones del rostro. Pero como ustedes pueden notar, esto podría ser en algunos casos no tan exacto, ¿no? Y claro, si yo pongo un cráneo de un ser humano y le pongo una fotografía encima, uno diría, pues todos tenemos un cráneo. Y un cráneo tiene unas formas bastante similar uno a otro. Y esa es una de las grandes observaciones que se le podría hacer a ello. Pero si a esto le agregamos otras características, le agregamos otras capas, como la presencia de ciertos restos biológicos, ¿no? Entonces es distinto. Recuerden que el cráneo lo podemos obtener a través de radiografías. O sea, si yo encuentro un cadáver, al cadáver le puedo tomar radiografía. Y esas fotografías ser útiles para hacer la superposición. Pero si el cadáver aún se encuentra conservado, pues también puedo hacer una recuperación de los tejidos blandos y de igual manera poder hacer una homologación, una comparación, si es que tuviese algo contra qué. Un campo que se ha trabajado mucho es el análisis del pabellón de la oreja, por ejemplo, ¿no? Se ha estudiado bastante. Y luego nace pues esta área, este campo ya específico de la reconstrucción, ¿no? Para diferentes necesidades, ¿no? Para diferentes campos. Lo utilizan mucho, como les comentaba, en el campo arqueológico, cuando vemos las exposiciones, cuando vemos, ¿no? En los museos que se dan estas representaciones, pues hay un trabajo de por medio, ¿no? De reconstrucción forense. Y ahora, hasta con inteligencia artificial, ¿no es cierto? Porque dándole la información a través de un prompt contundente, esbelto, y dándole la información correspondiente a la inteligencia e inclusive dándole el dato, la data suficiente, se podrían hacer proyecciones de reconstrucción. Para ello hay lenguajes de programación, hay programas específicos, y va de la mano pues con el trabajo 3D, que de ninguna manera va a dejar de lado el campo biológico, que de ninguna manera va a dejar de lado la necesidad anatómica
o del estudio osteológico o antropológico, ¿no? Sino que más bien va a potenciarlo, va a sumar. Y para hacer la reconstrucción facial, la reconstrucción forense, pues nos basamos primero en las características del cráneo. Para ello, se toman algunos puntos, ¿no? Algunos puntos como los que estamos viendo por aquí abajo, algunos puntos de referencia que ya se han estudiado hace mucho tiempo, que los utilizamos, por ejemplo, en ortodoncia, los que hacen ortodoncia, odontólogos que trabajan en ortodoncia, hay puntos cefalométricos. Y luego, dependiendo de las características del cráneo, de los restos óseos identificados, encontrados, podríamos ver si corresponde a un hombre, a una mujer, a un niño, a un adolescente, a un adulto mayor. E inclusive hay tablas referenciales que nos hablan de el grosor o las dimensiones de los tejidos que deben ir encima y sobre los cuales se va trabajando. También se pueden trabajar los retratos, los gráficos, ¿no? Para hacer una representación, o los modelados por computadora para hacer proyecciones, ¿no? Y sobre ellos se van colocando capas, ¿no? Capas, capas, capas para ir dándole forma. Es un trabajo muy especializado, muy técnico, hoy asistido por computadora también, ¿no? Y esto nos permite, pues, definitivamente mm, el poder avanzar a pasos agigantados en este tema, pues, de la identificación como tal, ¿no? Aquí les presento uno de los clásicos compendios eh, sobre métodos antropológicos forenses, ¿no? De Udo Krenzer, que utilizamos bastante, es una base bibliográfica que solemos emplear, ya que de acuerdo a las características antropológicas, físicas y biológicas, podemos aproximarnos, ¿no? Y hacemos una diferenciación entre el hombre y la mujer. Llámese la espina nasal, la forma de la órbita, donde se ubica el ojo, ¿no? La morfología dental, o sea, la forma de los dientes, ¿no? Cómo es la forma del cráneo, de la nuca o de los arcos cigomáticos, eh, o las características, ¿no? De algunas espacios físicos entre hombre y mujer, ¿no? Y aquí nos da algunas pautas. Y cuando queremos reconstruir y colocar capas, capas y capas, pues hay que tomar en cuenta ello, ¿no? Porque definitivamente hay diferencias entre uno y otro. Y aquí es un poco lo que les comentaba, ¿no? En nuestro país hace algunos años también todo un equipo especializado realizó trabajos por computadora de reconstrucción facial, ¿no? Eh, con fines históricos, con fines culturales, ¿no? Eh, de algunos santos, ¿no? Algunos santos peruanos. Y de ello, pues, salió a través del estudio y la proyección fotográfica, de la reconstrucción, ¿no? Fotografía, imagenología, la reconstrucción facial, ¿no? De San Juan Macías, de San Martín de Porres, de Santa Rosa de Lima, ¿no? Eh, Fue un estudio multidisciplinario donde este equipo brasilero de antropología forense y odontología legal, ¿no? Liderados por el doctor Cicero Moraes, en realidad fue un equipo multidisciplinario, pues trabajaron, ¿no? En esto. Y lo han hecho en diferentes países, ¿no? Lo han hecho en diferentes países con diferentes restos que se, que se disponen. Y entonces, desde ese momento, podríamos afirmar que contamos pues con la reconstrucción facial según las características antropológicas. Recuerden que hay un trabajo físico, biológico sobre el cráneo, sobre el resto, pero también hay un trabajo social, ¿no? De indagación, de revisión de la literatura, de los retratos, si es que existían, o de las descripciones físicas, cómo se conocían. Todo eso se va sumando para poder
acercarnos a una reconstrucción. Y como les dije, hay diferentes variaciones en el grosor de los tejidos blandos, me refiero a las capas de la piel, los músculos, dependiendo de el origen poblacional. Esto ya es un estudio etnográfico, ¿no? Como tal. Entonces, hay ciertos patrones con ciertos puntos, ¿no? Nuevamente, los que hacen ortodoncia probablemente rápidamente se van a dar cuenta, ¿no? El punto, los puntos donde está la glabela, el nasion, el pogonion, ¿no? Suena un poco extraño esos nombrecitos, pero son los puntos, ¿no? Los puntos sobre los cuales hacemos los trazados cefalométricos. Hay puntos donde se dan los cruces entre los huesos, ¿no? Hay puntos referenciales donde se unen o donde se generan ciertas protuberancias, como podemos ver aquí, ¿no? Y estas características, según son hombres o mujeres, se han hecho estudios en diferentes poblaciones para sacar los rasgos y de acuerdo a los rasgos poder sacar también una proyección del grosor del tejido blando. Y estos valores nos van a servir para cuando queramos eh, hacer la reconstrucción. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cómo se haría esto? Bueno, tomamos en cuenta que la tonicidad muscular también puede variar dependiendo de la edad. No es lo mismo la tonicidad muscular de un adulto mayor que la de un joven o que la de un adulto. Va cambiando por, por el obvio paso de los años, ¿no? Un tema anatómico, fisiológico. Pero nos puede servir de punto de partida, una vez más, ¿no? Para comprender, ¿no? Y para poder hacer una representación. En algunos casos, la tonicidad muscular es mucho más leve cuando uno es joven y con el tiempo se tonifica más, se acentúa más y en otros casos se pierde estructura y por tanto más bien baja. Se pueden ver entonces que los valores pueden ir cambiando entre el grupo etario y entre características fisiológicas, ¿no? Y después es lo que tenemos y tenemos puntos promedios y con un rango de variabilidad que se puede mover con una distribución, con una dispersión entre valores cercanos. Eh, si tuviésemos que hacer una reconstrucción, porque tenemos los restos óseos de un cadáver, de una presunta persona, y hay ciertos indicios de que podría estar asociada a cierta persona, la parte social de la antropología nos podría llevar a las entrevistas con los familiares para que mediante una descripción, o si es que se dispone de fotografías, cosa que no siempre pasa, nos podamos aproximar un poco más. Y entonces se hace todo el trabajo de reconstrucción, ¿no? Ahí está, ¿no? Estos puntitos que le estamos colocando son con cierto grosor. Se va cortando estos taruguitos o estos medios pines de maderita, pero siguiendo una dimensión, eh, un grosor y una dimensión específica. ¿De dónde sacamos eso? De las tablas, ¿no? De las tablas. Eso lo vamos a llevar sobre el cráneo, al cual se le toma una especie de modelo, ¿no? Una especie de vaciado para sacar una copia del modelo, si es que lo hacemos de forma física, ¿no? Hoy ya todo se escanea, hoy ya todo pasa a la computadora y se hace mucho más fácil, pero cuando antes era todo físico o cuando los recursos no pueden ser a través de la computadora, pues trabajamos todavía de manera convencional, ¿no? Y utilizamos diferentes instrumentos, pues claro está, para hacer la medición, claro, para hacer las mediciones. Se dispone de diferentes herramientas que nos ayudan a hacer estas mediciones específicas y luego ya en el laboratorio se hace, ¿no? Acá algunas prácticas con los estudiantes nuevamente de odontología forense. En este caso no es una reconstrucción, en este caso están haciendo máscaras mortuorias, que sobre el cadáver, con los tejidos blandos aún conservados, se tomaba una impresión, así como en odontología tomamos impresiones de los dientes con alginato. De igual manera, se tomaban impresiones de los rostros y luego se reconstruía las características, ¿no? Con los pigmentos, la coloración de la piel, el color de los labios, la reconstrucción del cabello, inclusive en algunas sociedades
el propio cabello del cadáver se retiraba para llevarlo a la máscara mortuoria. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque como ustedes saben, los restos biológicos con el tiempo van a verse afectados por los fenómenos cadavéricos, o sea, van a pasar un proceso de descomposición. Y la máscara mortuoria era una forma de cómo preservar el rostro de la persona, ¿no? Para que pueda ser eh, venerado o recordado, ¿no? Y todo eso. Pero va de la mano. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer la reconstrucción, hacemos lo mismo. Tomamos una impresión, una copia, ¿no? Del cráneo, al cual obviamente le tapamos ciertos espacios para que no entre, pues, el alginato o el material de impresión. Y una vez tenemos la copia, como pueden ver, se van cortando. Acá estamos cortando, aquí estoy cortando y midiendo los taruguitos de madera según las dimensiones que estaban en las tablas, para luego sobre ello trabajar las diferentes capas, ¿no? De reconstrucción de los músculos, ¿no? Y bueno, lo importante de todo esto es que con el tiempo se han ido generando eh, diferentes bases, ¿no? Del manejo de la Big Data al día de hoy, diferentes bases donde ya por computadora podemos identificar rápidamente las características, ¿no? Y al tener un patrón de referencia a través de computadora, pues rápidamente podemos asociarlo a través de una reconstrucción y hoy más bien ya todo escaneado 3D e inclusive con proyecciones de inteligencia artificial, pues poder acercarnos cada vez más a una técnica más precisa, porque queramos o no, en la parte convencional, cuando tomamos las impresiones o hacemos los cortes, pueden haber pequeños cambios, ¿no? Pueden haber ciertos sesgos, inclusive en la forma, pero cuando ya le agregamos herramientas específicas, cuando ya le vamos agregando otro tipo de técnicas, pues entonces esto se vuelve cada vez más preciso, ¿no? Se vuelve más preciso y por tanto podemos acercarnos mejor aún en la identificación. Como pueden ver, la radiografía va a jugar un papel también importante, porque a través de la radiografía vamos a poder ver aquello que, que no se ve eh, ahí directamente. Y pueden existir condiciones radiográficas que por interno nos pueden dar información complementaria. Así como los odontólogos usamos la radiografía para el diagnóstico, pues también usamos la radiografía a nivel antropológico para que nos den algunos aportes. Y hoy, afortunadamente, pues se cuentan con dispositivos ya portátiles cada vez más comunes, cada vez más accesibles en realidad. Hay diferentes marcas que ya no es una limitación. No es una limitación el contar con un equipo de rayos portátil y con un sistema de RBG, de radiovisografía, con un dispositivo. No es necesario tener las placas convencionales de antes, que tenían que revelarse en cuartos oscuros, en cajas oscuras. Hoy todo se hace en el momento y sale rápidamente en la computadora. Y lo tienes, ¿no? Y así como hay el aparato portátil dental, pues también existen aparatos específicos para radiografía un poco mayor, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. La ontología, la antropología forense no tiene por qué ser únicamente con las herramientas o técnicas convencionales, sino que tenemos que estar a la vanguardia de todo lo que la tecnología nos va dando. Y como les decía, ya para cerrar esta primera parte, en nuestro caso, como seguramente lo podemos ver en otras sociedades, es muy rico el estudio antropológico, ¿no? Por los diferentes grupos culturales, sociales, que tienen diferentes características y que son materia de estudio, son materia de análisis, ¿no? Y afortunadamente va saliendo literatura al respecto que va sumando en la práctica profesional del antropólogo, del arqueólogo y todo ello. Ahí están nuevamente las fotografías, como pueden ver los equipos, nos pueden ayudar inclusive cuando hay estos conglomerados de restos a poder individualizarlos. Es muchísimo más fácil, es mucho más práctico
¿no? Y como pueden ver en algunos de los equipos, inclusive en el mismo equipo, cual cámara fotográfica, te sale la radiografía, como que en otros la radiografía va a salir en la computadora. Eso va a depender ya de las marcas, de los tipos de equipos que se puedan manejar. Bien, como punto importante, pues reconocer que aquí en nuestro país existen grupos especializados, como el equipo peruano de antropología forense, esta organización no gubernamental que está dedicada a la investigación, ¿no? De estos casos de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, y que se ponen a disposición a través de personas, profesionales, voluntarios, ¿no? Que luchan, promueven la defensa de los derechos humanos a través de diferentes acciones, ¿no? Del trabajo antropológico, por ejemplo. No es la única institución, pero sí una de las más representativas. Aquí en nuestro país y en el campo odontológico, reconocemos pues al doctor Luis Valdivia Vera, ¿no? Como un pionero, referente de la odontoantropología, ¿no? O sea, del campo odontológico llevado a la antropología peruana, hace ya un buen tiempo. El doctor sacó unas publicaciones, unos libros que son clásicos en el estudio odontoantropológico, pionero en el campo, donde no solamente nos hablaba sobre las características, ¿no? Anatómicas de las piezas, sino que daba un siguiente paso, ¿no? Al otro aspecto, que eran las anomalías, ¿no? Dentarias o la paleopatología, ¿no? Dentomaxilar en los cráneos. Y realizó diferentes estudios, cráneos de diferentes grupos étnicos, raciales, en antiguos peruanos, ¿no? Y su publicación reconocida, galardonada en su momento por Concitec, un libro clásico, ¿no? Libros clásicos de la odontoantropología. Y ya de forma contemporánea, heredando un poco los principios del doctor Valdivia, ya hace poco, ¿no? El doctor Anton Samplonius, cirujano dentista, eh, igualmente, ¿no? Tuvo un acercamiento al campo antropológico y sacó esta publicación que salió con el Colegio Ontológico del Perú, titulado Ontología Antropológica, ¿no? Recuerden que ambos libros se centran en la labor del odontólogo, quien los autores son odontólogos, que lo llevan al campo antropológico, cuyo subtítulo es Arte, Ciencia e Historia del alivio y la curación de la patología dental en los Andes centrales precolombinos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocer al doctor del Colegio Ontológico de Lima, nos llevó la obra, e inclusive lo invitamos a algunas conferencias, y ha sido ganador pues del premio Hipólito Unán, ¿no? Por publicación científica. Entonces, ¿qué nos dice la literatura y qué nos dicen los precedentes y los estudiosos precursores, ¿no? De la odontoantropología y herederos de este legado de la odontología antropológica, que definitivamente en el campo dental hay materia suficiente para estudiar y contribuir a la justicia. Entiéndase a través del odontograma, el estudio del odontograma, ¿no? Pero también la radiología dental, ¿no? O la radiología bucal y maxilofacial como especialidad. Estas dos grandes eh, áreas de la odontología, el odontograma, la radiología, van a contribuir. Y por eso, en el campo forense, como ya les comentaba, al sumarlas, al traerlas juntas y trabajar con la antropología, nos va a permitir, nos va a permitir eh, cumplir con ese sueño, ese deseo en todo caso, de identificar o aproximarnos a una identificación de modo tal que si se tratase de un delito de lesa humanidad donde se ha violentado a las personas, a un grupo de personas, pues se pueda dar este, con la identidad de estos y se pueda cumplir con lo que los familiares, la familia considere pertinente.
¿no? La ciencia avanza, la tecnología avanza, esto hay que verlo como algo positivo. La reconstrucción 3D, la radiovisografía, la inteligencia artificial, ¿no? Nos van dando nuevos retos para trabajar en la identificación estomatológica. Pero pese a ese avance, aún hay mucho por hacer, ¿no? Y es que cuando hablamos del campo forense, por ejemplo, en mi profesión, que es la odontología, todavía hay ese desconocimiento de pensar que el odontólogo forense única y exclusivamente trabaja con cadáveres, ¿no? En la morgue, única y exclusivamente, cuando sabemos perfectamente que hay una parte importante tanatológica, pero también está el campo de los restos, como estamos viéndolo, óseos, dentales, como que también se puede, dependiendo de la casuística y los requerimientos, sobre la persona, el vivo, y que los dientes, por sus particularidades, por sus características únicas, nos van a brindar información muy rica, información muy relevante para el estudio de las personas. Los dientes, como ya lo hemos visto, ya lo habrán visto en otras presentaciones, nos dan características morfológicas, características raciales, antropométricas, cronológicas por los desgastes, e inclusive patológico, ya sea adquirido o congénito. Y a eso le podemos sumar múltiples características, como por ejemplo las restauraciones, las rehabilitaciones protésicas o la misma pérdida de las piezas dentales. Todo eso va sumando. Y todo eso se puede graficar o representar en el odontograma. Pero no solo eso, como también ya lo hemos visto, inclusive eh, el momento en que aparece cada diente, ¿no? El estadio en el que se encuentra cada diente, cada pieza dentaria, nos suma, nos suma para poder comprender secuencias de erupción y ver los periodos de grupos etarios. Periodos, recuerden, periodos. Por eso es que en ontología forense hablamos de estimación de la edad, no de la identificación o de determinación. Lo que hacemos es estimar, nos aproximamos. O también poder identificar algunas particularidades de la cavidad oral, del sistema estomatognático, a nivel dentomaxilar, superior, inferior, o de repente alguna forma en específico del cráneo, de la mandíbula, ¿no? Cuadrada, ovoide, triangular. O cuando analizamos la oclusión, la mordida, pues si esta es abierta, invertida, vis a vis, cruzada, ¿no? Y el tamaño de los dientes, que también puede llevarnos a una aproximación étnica, ¿no? Dientes más cuadrados, dientes más ovoides, dientes más triangulares. Todo esto son criterios, son parámetros que van sumándose. Y esto último puede estar asociado también con variabilidad, ¿no? Como pueden ser características morfológicas únicas que aparecen en ciertos grupos étnicos poblacionales, ¿no? Los dientes en pala, en doble pala, ¿no? El tubérculos, ¿no? Como el tubérculo de Carabelli, ¿no? La forma de los dientes, ¿no? La forma de alguna cúspide, la profundidad de algunos surcos, la presencia de algunas hendiduras, ¿no? O la forma de algún diente como tal. Son características específicas y para ello hay diversos sistemas, por ejemplo, el sistema de uso universal, el ASUDAS, ¿no? Que también está todo digitalizado y puede servir para fines de identificación o de determinación de raza, y que esto solamente se presenta, como su nombre lo dice, en ciertas características raciales, étnicas. Así que podemos ver algunas diferencias. Los seres humanos somos diferentes, somos distintos. Eh, Somos de una misma especie, de una misma raza, pero hay algunas características que nos hacen distintos. Y el otro aspecto importante que tiene que ver ya con fines más forenses de conservación, de identificación, es que las piezas dentarias pues soportan, como ya lo sabemos, grandes temperaturas, ya que el esmalte es la estructura más resistente, más fuerte del cuerpo humano. Pero también con los huesos
que especialmente a través del estudio de la mandíbula, por ejemplo, podemos evaluar la, el nivel de desarrollo, ¿no? Cómo se encuentra la maduración. Podemos acercarnos entonces a través de la morfología, cómo esta, cuando se trata de una persona adulta, tiende a reabsorberse, ¿no? Por el propio paso de los años, el desgaste de las piezas dentarias, la pérdida de dimensión vertical, ¿no? La alteración de la dimensión vertical sumado al desgaste de los dientes. Por tanto, es natural que el odontólogo tenga que trabajar con la parte radiológica, estudiar los niveles de desgaste, los niveles de pérdida, ¿no? De hueso. Los periodoncistas trabajan mucho con esto para ver la enfermedad periodontal. Los rehabilitadores orales trabajan mucho con esto. Los implantólogos, cuando quieren colocar un implante dental, trabajan mucho con esto. Y nuevamente, se puede dar inclusive por temas patológicos, ¿no? Una persona que padece de alguna condición crónica de diabetes, de repente, va a presentar un mayor desgaste y reabsorción que una persona saludable, el mismo rango o grupo etario. Entonces, también nos interesa estudiar esto, ¿no? Aquí se requiere conocimiento ya especializado, ¿no? Cada uno en su respectivo campo profesional. Pero en definitiva, hay profesionales que se centran en este estudio y pueden aportar mucho a nivel forense o inclusive a nivel clínico, ¿no? Inclusive a nivel clínico. Luego están los dientes, que también son un reflejo del paso del tiempo. Cuando los dientes erupcionan por vez primera, por ejemplo, y son dientes permanentes recién erupcionados, un pequeño, que ha pasado de los dientes de leche, los dientes deciduos, y aparecen los dientes permanentes, si hacemos una vista mucho más precisa y nos acercamos, vamos a darnos cuenta que los dientes recién erupcionados presentan unos mamelones, o sea, unas características redondeadas en sus cúspides, y que conforme pasa el tiempo los perdemos por el desgaste. Vamos desgastando los dientes. Y si se van sumando características sociales de consumir algo, masticar algo, chachar algo, pues se va a presentar más. Y esas son características sociales, antropológicas que se estudian para poder agregar esa capa cuando hablamos de temas de identificación. Hay un desgaste fisiológico, es natural, por el paso del tiempo y el roce de las estructuras dentarias y las fuerzas oclusales que hay en boca, como que también pueden haber desgastes patológicos, llámese por una parafunción o bruxismo, personas que rechinan mucho los dientes, que padecen de desórdenes craneomandibulares o alteraciones de la articulación temporomandibular por casos de dolor orofacial y presentan desgastes muy marcados. Entonces también hay un campo patológico a estudiar, ¿no? Y a eso le podríamos seguir sumando muchas cosas más. Por ejemplo, si las personas solían consumir cierto tipo de alimentos cítricos, por ejemplo, vamos a encontrar que las piezas dentarias tienen desgastes por agentes químicos. Si tenían ciertas prácticas de higiene o ciertas prácticas laborales de colocarse clavitos entre los dientes o de limpiarse con ramitas los dientes, estos pueden presentar separaciones, diastemas, abstracciones o atriciones. Todas esas son características individualizantes. Por eso es que hoy también hablamos de la ontología del trabajo, de la ontología del deporte, porque las características ocupacionales de cada individuo repercuten en su anatomía y dentro de su anatomía también en los dientes. Hay el estudio, por ejemplo, de las personas que tocan violín, violín clásico, ¿no? Y que tienden a inclinar la cabeza para un lado y hacer presión del violín para poder sacar esas bellas melodías. Y por tanto, de esa presión, el lado de la mandíbula y de los músculos a nivel temporomandibular tienden a ser más tonificados. O de personas que trabajan en zapaterías, ¿no? Y tienden a colocarse tachuelas en la boca y a veces entre los dientes, y por los movimientos que realizan, los golpes o el trabajo tienden a generar espacios o diastemas que son propios de, ¿no? O personas que trabajan en construcción o que trabajan limpiando piscinas, en fin, o en fábricas de baterías. Hay todo un campo importante de lesiones no cariosas
que son individualizantes y que pueden denotar características de las personas. Por eso, en el campo odontológico, como también ya se debe conocer, se dispone de una norma, la norma técnica de salud 188, que es la norma técnica de salud para el uso del odontorama, el cual ha ido pasando por diferentes variaciones y actualmente esta es la que está vigente y nos distribuye los diferentes dientes, todo es medida, así como teníamos medidas para la tonicidad de los músculos o tenemos puntos para la ubicación, ¿no? Cefalométrica para la reconstrucción. Igual acá, ¿no? Hay también una nomenclatura específica y unos gráficos específicos para representar los diferentes hallazgos en los dientes. Por ejemplo, miren, desgastes, ¿no? Cuando encontramos desgastes en las piezas dentales. Habría que profundizar si es que ese desgaste es fisiológico, es patológico y qué tipo de desgaste presenta, ¿no? Puede variar. Podemos identificar pérdida de dientes, ya sea dientes que no han erupcionado perdón, dientes que se han perdido, ¿no? En una exodoncia. Podríamos también identificar tratamientos realizados en las piezas dentarias. Podríamos complementarlo con la radiología para definir si la pieza dentaria tiene o no una endodoncia, un tratamiento pulpar. Podríamos también graficar la presencia de aparatología, ¿no? Llámese aparatología removible o prótesis removible, ortodoncia removible, o de repente fija, coronas, puentes de rehabilitación, implantes, o también brackets, ¿no? Fijos, colocados sobre los dientes. Y también podemos encontrar condiciones patológicas, ¿no? Caries dental, eh, en diferentes estadios, a nivel de esmalte, a nivel de dentina. Todo esto el odontólogo pues lo conoce, es la nomenclatura que solemos utilizar aquí en Perú. A nivel mundial hay muchas nomenclaturas y podríamos decir que cada país utiliza una nomenclatura distinta, pero hay algunas que son las más representativas. En nuestro caso usamos la nomenclatura de la FDI, de la Federación Dental Internacional, ¿no? La FDI, que es la de dígito 2, y utilizamos pues la nomenclatura según los cuadrantes, ¿no? El cuadrante uno, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4 en los dientes permanentes y en los dientes de sido o llamados de leche, cuadrante 5, cuadrante 6, cuadrante 7 y cuadrante 8. Por eso el odontólogo, cuando dicta o cuando apunta el odontograma, eh, lo hace citando la pieza a dos dígitos. Por ejemplo, pieza 1.8, lesión de caries a nivel oclusal, o pieza 1.6, eh, material de restauración de resina por distal. Y va graficando, va apuntando el asistente o va apuntando el odontólogo. Siempre leemos de esa forma, en orden, ¿no? Pieza 1.2, sana, pieza 1.1, desgaste a nivel incisal, pieza 2.4, lesión de caries ocluso distal, pieza 2.6, caries a nivel vestibular y palatino, se va graficando. Toda esa nomenclatura, esos términos, el odontólogo lo debe dominar, es su campo, es su especialidad, ¿no? Y por eso es que hay una norma al respecto. Muy bien. Ahora, este tema de las piezas dentarias, pues como ya lo hemos visto y como nos dice la literatura especializada, es de suma importancia, ya que las piezas, como tal, pueden perdurar, pueden resistir bastante, ¿no? Y aparte que las combinaciones posibles son infinitas, ¿no? Son infinitas. Ustedes imagínense cuántas restauraciones, tratamientos pulpares, rehabilitaciones, colocaciones de implantes se pueden realizar, ¿no? Y las posibles combinaciones con los tipos de materiales, con los tipos, ¿no? De cerámicas, de resinas, de materiales utilizados en odontología, pueden hacer única a cada persona. Y la distribución, los patrones, el que falte, el que esté superpuesto, una pieza ectópica, o un diente en clavija, o una geminación, una fusión, o la presencia de una macrodoncia, de una microdoncia, todo eso está en el odontograma, todo eso lo podemos graficar y representar, todo eso está ahí. Hacen que el odontograma sea una herramienta de identificación muy potente. Por eso en los gold standard de identificación aparece junto con la dactiloscopía o junto con las pruebas de ADN,
como esa triada de identificación, ¿no? Esa triada básica de identificación. Dáctilo, odontograma y ADN. La labor, por tanto, del odontólogo forense, capacitado, entrenado, eh, puede sumar mucho a la justicia, puede sumar mucho a los diferentes fueros, penal, civil, ¿no? Y para ello, pues existe la especialidad, ¿no? De odontólogos, estomatólogos forenses. Y un ente representativo en el campo forense en nuestro país, pues obviamente es el Ministerio Público, quien a través de su Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ofrece el servicio de estomatología forense y ofrece pues también el equipo especializado en antropología forense y a través del laboratorio, a través de las diferentes áreas, campos que también tienen clínica y tanatología forense, donde también participa obviamente el odontólogo, pueden realizar sus evaluaciones, como por ejemplo la autopsia odontolegal, o si fuese necesario, participar en exhumaciones extrajudiciales en casos de delitos de lesa humanidad, de violación de derechos humanos, o cuando hay casos de emergencias, desastres, catástrofes masivas, el odontólogo forense se pone a disposición. Y, como ya lo he venido diciendo, trabaja con el cadáver, como que también con los restos, como que también cuando sea necesario con el individuo vivo. Entonces, el fuero forense, el campo forense, no es un sinónimo de solamente morgue o ver cadáver, sino que tiene un campo mucho más amplio. Y ya entrando a la parte final, a modo de cierre, para comprender el alcance y la repercusión que puede tener como tal la antropología, la arqueología, la fotografía, todas las áreas afines, obviamente, y la odontología principalmente, me tomé la libertad de tomar el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Que lo pueden encontrar, obviamente, publicado, eh, que nos pone como frase, ¿no? Un país que olvida su historia está condenada a repetir. Es importante estudiar la historia, conocer los hechos para no repetir, o mejorar, o tomar aquello que es bueno. El informe el informe final, el informe de trabajo de la Comisión de la Verdad, luego de todo un trabajo multidisciplinario, el informe es grande, he sacado solo unas partes, reconoce la labor del odontólogo forense, específicamente en el proceso de identificación y da algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, permítanme leer. La colaboración del odontólogo en el proceso de identificación en todos los casos será fundamental. Estamos hablando de procesos de identificación de cadáveres, de NNs, encontrados habitualmente en fosas comunes, enterrados como sea, sin mayor respeto y consideración por la vida humana y por la muerte humana. Entonces, la labor del odontólogo es fundamental, teniendo en cuenta la naturaleza y la calidad de la información ante mortem recolectada. Ojo, hay un punto importantísimo, la calidad de la información y la naturaleza de la información ante mortem. Por eso el estudio antropológico social, las entrevistas, la revisión de fuentes secundarias, de bases, de comprender el contexto, va a sumar. Sobre ello, el odontólogo debe tener un criterio lo suficientemente amplio al no contar con la mayoría de los casos con registros dentales elaborados previamente. Muy bien, tiene que tener una visión muy amplia, porque es cierto, no todos, y especialmente en poblaciones aisladas, vulnerables, dispersas, no es común ir al odontólogo. O sea, no es tan habitual el encontrar registros ante mortem. A veces una fotografía o un retrato hablado va a tener que ser un medio para poder aproximarnos. Así que el odontólogo debe utilizar su herramienta de trabajo, en este caso, el odontograma, ¿no? El odontograma, nos dice el informe. El odontograma es su instrumento de trabajo, de manera que pueda realizarlo en forma detallada, pormenorizada, ¿no? Para cada víctima. Y para ello, considerando los casos de tribunales internacionales de justicia, se va a utilizar la terminología de la FDI, la que te comentaba.
y el odontograma base, aprobado en nuestro caso por norma técnica, y la codificación que promueve y utiliza el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es obviamente el que está en la norma técnica aprobada por el Ministerio de Salud. Aquí cabe resaltar que si bien en nuestro país usamos el odontograma de la norma técnica, ¿no? El de acá, de la 188, y que el Ministerio Público se adhiere a la norma técnica emitida por el ente rector de la salud, que es el MINSA, cabe resaltar que hay otros tipos de odontogramas, como por ejemplo el odontograma de identificación de Interpol, que se utiliza mucho en catástrofes, desastres masivos. Así que el odontólogo forense tiene que estar en la capacidad, capacitado, entrenado para manejarse no solamente con la nomenclatura de la norma técnica, sino también para adaptarse a otras nomenclaturas, especialmente cuando hay requerimientos internacionales. ¿Qué más nos dice el informe de la Comisión de la Verdad? Nos dice que el análisis a nivel estomatológico dental se va a ejecutar una vez la necropsia de ley correspondiente se haya finalizado o en lo posible antes, siempre y cuando se cuente pues, con la autorización del legista a cargo. Cabe destacar que el cirujano dentista debe asegurarse, con ayuda del antropólogo profesional, si así lo requiriese, que los dientes se encuentren completos y adecuadamente ubicados en su respectivo alveolo. El alveolo siendo el espacio anatómico donde se inserta el diente, ¿no? Y tomar el odontograma, no solo las características del diente, sino también las alteraciones. Eso es justamente lo que les vengo diciendo. No solamente lo que veo y cómo es el diente. Ah, un diente tiene tantas fosas, tantos surcos. Ah, un diente tiene de repente presencia de esmalte expuesto. Un diente presenta desgaste. Un diente presenta un crecimiento, una macrodoncia o una reducción en su volumen, una microdoncia. O sea, hay que representar no solamente las características, sino también la patología. O de repente algún cambio o alteración, ya sea generado por hábitos culturales, laborales o individuales, que es justamente lo que les decía. Culturales porque de repente eh, tienden a hacerse desgastes para que en los dientes para verse mejor. En ciertas culturas es así. Laborales, porque al practicar cierto tipo de acción ocupacional, tienden a rechinar, a apretar o a colocarse aditamentos en la boca y eso tiende a generar alteraciones. O individuales, porque de repente alguna persona se quiso colocar un diente de oro o una incrustación con algún metal precioso y eso es propio de cada individuo, ¿no? Hoy inclusive los jóvenes se colocan pseudoincrustaciones en los dientes y hasta pseudo tatuajes o tatuajes, por ejemplo, en, en el paladar, ¿no? Sin contar obviamente los piercing, ¿no? En los labios, en la lengua, ya son características individuales, culturales, sociales. Eso es propio de cada sociedad, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Nos dice también el informe que en caso encontremos dientes sueltos, ¿no? De un cráneo, hay que asegurarse nuevamente que esté ubicado en el alveolo correspondiente, ¿no? O en su defecto, asegurarse si ese diente corresponde o no al cráneo en mención, porque puede darse el caso que uno analiza y ve que tiene tres caninos superiores cuando en el cráneo solo hay alvéolos para colocar dos y por definición anatómica en el maxilar superior contamos con dos caninos, ¿no? Uno a la derecha y uno a la izquierda. No es que no puedan haber tres, puede haber una variante anatómica que el individuo tenía tres, pero tendría que haber algún lecho alveolar en el cual encaje, ¿no? Habría que ver las características, el grado de conservación de la pieza y todo lo demás. Podría darse la presencia de una cuarta molar, cosa que podría darse, no es muy común, pero podría darse, es un rezago evolutivo. Habitualmente tenemos hasta tercera molar o un supernumerario a nivel de premolares. Entonces tiene que tomarse en cuenta, es propio de cada individuo.
O también agenesias, o sea, falta de dientes, que nunca le salieron, nunca maduraron. Y por tanto uno se puede romper la cabeza pensando, ¿por qué no me alcanzan? ¿Por qué me faltan dientes? Cuando en realidad de por medio puede haber cuadros de agenesia, ¿no? O porque hay un diente pequeñito aquí que no encaja. Podría darse una variante de un diente supernumerario o un dens in dens, ¿no? Que se puede presentar. Entonces, un odontólogo entrenado, un odontólogo que conoce de anatomía, un odontólogo que conoce la morfología, que conoce de osteología, ¿no? Y que aparte es forense, pues va a tener toda esa amplitud para poder comprender, para poder realmente reducir los posibles sesgos y poner en práctica su conocimiento. Ahora, si se van a tomar pruebas de ADN, o sea que también es deseable, hay que tomarlo, pues obviamente, de la muestra de un diente que esté inmerso en su propio alveolo. No es recomendable tomar muestras de ADN de dientes sueltos, por obvias razones. Si encontramos un diente suelto, pues puede ser del cráneo como que no puede ser del cráneo. En cambio, si encontramos dientes en el alveolo del cráneo, o sea, ubicados en el cráneo, ¿no? En el cráneo como estos, entonces obviamente podemos afirmar que el ADN corresponde al individuo, pero si encontramos dientes separados, pero porque estaba cerca en el lugar de los hechos, no es objetivo, ¿no? No es objetivo, porque no se puede verificar su procedencia. Si el odontólogo necesita retirar mandíbula o el maxilar, o si específicamente requiere retirar algún diente, tiene que rotularlo, ¿no? Para evitar cualquier tipo de confusión, ¿no? A veces, como parte de las técnicas, es necesario extraer la mandíbula, se desprende de la articulación, o a veces inclusive cortar, retirar la maxila, eso sí se corta, ¿no? Se corta, se secciona y se retira. Pero todo tiene que ser debidamente marcado. En algunos casos los marcan con plumón, los marcan con lentejuelas, les ponen códigos de barra. Hay diferentes formas de cómo marcar. Y toda la información recopilada, toda la información analizada, va a los odontogramas, va a los odontogramas y se pueden tomar las fotografías. Se deben tomar las fotografías correspondientes, ¿no? Para perennizar y tener la información de cotejo a posteriori. Y bueno, para hacer estimación de edad, rayos X, ¿no? Radiología. Porque como les dije, a través de la maduración ósea, a través de la maduración ósea, se puede, y maduración dental, se puede estimar la edad, se puede estimar la edad eh, de la persona, ¿no? Y por eso eh, se puede indicar, ¿no? Se puede indicar. El odontólogo puede realizar, como bien dice el informe de la Comisión de la Verdad, estimaciones que crean convenientes. Siempre hay que hacer las interconsultas, el contraste con otras áreas como antropología, medicina, ¿no? Y a través del estudio radiológico imagenológico, ver los estadios de maduración, ¿no? Dental, por ejemplo. O de repente otro tipo de estudio, ¿no? No solamente es radiológico, también se puede ver a través de los desgastes u otros. Entonces la comisión nos dice que sí, pues hay varias técnicas y métodos que nos pueden ayudar. Algunos que son fehacientes, como la dactiloscopía, o sea, el estudio de las huellas, de las impresiones dactilares. La odontología, mediante el uso de los odontogramas, que debe incluir también la patología, y el ADN, ¿no? El ADN. Hace algún tiempo, bueno, ya buen tiempo, se consideraba también a la antropometría, las dimensiones de los huesos, pero esto no era muy certero, no era muy específico, ni tampoco individualizante. Entonces se fue dejando poco a poco por otras técnicas que son mucho más precisas, ¿no? Puede haber, claro, está la descripción física como un método presunto, ¿no? Era alto, era bajo,
¿no? Y de acuerdo a eso, más bien proyectar antropométricamente la vestimenta, los objetos, si es que encontramos cadáveres, la reconstrucción facial, como lo vimos con la superposición cráneo-foto, pues hoy ya esto evolucionado a otro nivel, con reconstrucción 3D, con inclusive apoyo de la inteligencia artificial, con escáneres e impresoras, todo eso puede sumar. Y aquí está, dentro del Ministerio Público, el equipo forense especializado, ¿no? Quienes realizan un trabajo también multidisciplinario, odontólogos, antropólogos, fotógrafos, psicólogos, médicos, que, como su nombre lo dice, son un equipo especializado, especial, justamente para ese tipo de situaciones, especialmente cuando se dan casos de delitos de lesa humanidad, cuando hay investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos. Y Perú tiene de esto. Y en realidad, a nivel mundial hay muchos de estos casos. Latinoamérica tiene muchos casos de eh, históricos, ¿no? De violaciones de derechos humanos y por tanto se debe trabajar también con este aspecto. No se puede dejar de lado, no se puede omitir de ninguna manera eh, la labor tan crucial, tan importante, no solo en la vida, sino también en la muerte de las personas. Bien, así que el equipo especial trabaja, ¿no? En la búsqueda, en la recuperación y lo que nos concierne en este curso, que es la identificación, ¿no? Ahí abajo a la derecha podemos ver un ejemplo de cómo a través del estudio, ¿no? Cómo el estudio pormenorizado, detallado de los restos óseos nos van a permitir individualizar a la persona, al cadáver, y arriba, a través de la antropología física, la antropología, perdón, social, poder recabar, rescatar datos valiosos que nos puedan servir para aproximarnos, acercarnos a la identidad de la persona. Noten ustedes cómo lo social y lo físico biológico suman y se potencian. Es ahí donde, por ejemplo, también la antropología como profesión tiene un amplio campo, ¿no? A veces nos preguntamos qué hace el antropólogo, pues igual que el odontólogo tiene múltiples campos de especialización, y ahí podemos notar claramente dos de ellos. Y después ya el trabajo correspondiente, ya de gabinete, habiendo recuperado, habiendo rescatado los restos, pues para eh, ya lograr aplicar las técnicas de identificación. Como les comentaba, eso se puede dar por indicaciones de exhumaciones de fosas que contienen múltiples restos, miren, múltiples restos. Podemos ver uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Hay eh, indicios o hay data de que hay desaparecidos de una zona y de repente los mismos pobladores dicen, cuentan, les han contado o alguno de ellos vio alguna vez que atrás del cerro, acabando la montaña, ahí metido, dicen, los vieron alguna vez cavando y enterrando cosas, dicen. Los equipos hacen la investigación, reconstruyen los hechos, van viendo las narraciones, ¿no? Y recaban información en diferentes espacios, ¿no? Y algunos con las familias de los desaparecidos. ¿Y qué características tenía, ¿no? Algunas particularidades, de repente algunas marcas, algunos tatuajes, los dientes, tiene fotografías, un retrato hablado, vamos sacándolo. Y con todo eso luego se hace el trabajo, ¿no? Se hace el trabajo. A mayor cantidad de elementos, pues mejor para poder acercarnos más. Miren la posición de trabajo con mucho cuidado, develando, revelando poco a poco los restos humanos, con mucho respeto,
y también salvaguardando las costumbres y creencias del pueblo. No se puede dejar de lado eso. Y trabajando con el soporte psicológico, porque como ustedes entenderán, hablar de estos temas con las familias, con las personas, puede ser detonante de cuadros depresivos, de aceptación, de resignación. Por eso el trabajo es multidisciplinario. Cada profesión es importante en su respectiva área. No es que una sea mejor que otra. Cada una cumple un rol importantísimo y crucial para lograr que esto llegue a buen puerto, que viene a ser la identificación como tal. Desde la práctica de perenización, ¿no? De fotografía, de cadena, ¿no? De custodia, luego el trabajo antropológico, dental, psicológico, sociológico, médico, ¿no? Todos cumplen un rol, todos cumplen una actividad. Aquí tenemos una guía práctica para la recuperación y análisis de restos humanos, en este caso en contextos de violaciones de derechos humanos e infracciones contra el derecho internacional humanitario, ¿no? Una publicación sacada por el Ministerio Público en coordinación con la Cruz Roja. Y nos dicen que realizar el análisis odontológico forense, que va a brindar esos datos específicos, ¿no? Es importante para la identificación de los desaparecidos. En este sentido, la prioridad por parte del odontólogo debe concentrarse en hacer un odontograma post-mortem sobre el resto, sobre los restos óseos, los restos dentales, post-mortem, y luego cotejarlo con la reconstrucción y data recopilada ante-mortem. Bien. Y en esta información post-mortem sobre el cráneo, sobre los restos, ver las anomalías de posición, de alteración, de malposición de los dientes, traumatismos dentales, si es que se presentan. Entiéndase si estos traumas son post-mortem o ante-mortem, alguna modificación intencional o no intencional. Recuerden que hay ciertas sociedades, etnias, culturas que desgastan sus dientes de manera intencional, otras de manera patológica por el consumo de algún alimento o algún abrasivo para limpiarse los dientes. Si es que ha recibido o no tratamientos odontológicos previos, invasivos, no invasivos, si hay alguna particularidad morfológica o patología dental, la presencia de alguna tumoración, quiste, que haya podido dejar algún rezago sobre las estructuras óseas, ¿no? Hay cuadros patológicos, la medicina y patología bucomaxilofacial dental estudia mucho esto, y hay muchos casos de tumoraciones, de afecciones cancerígenas, carcinomas, que tienen repercusiones en las estructuras óseas y pueden quedar, claro, estas secuelas o cicatrices de intervenciones, y eso también se toma en cuenta. Así que con todo esto, ya cerrando la exposición, definitivamente en nuestro país, por los hechos históricos lamentables de épocas del terrorismo, que no se deben repetir, que no se deben, a las cuales no debemos volver, nos ha dejado muchas heridas, ¿no? Aún por cerrar. Aún existen familias buscando a sus familiares desaparecidos y que tienen el indicio de que sus restos pueden estar en alguna fosa común, enterrado, con el tiempo que pasa, y que merecen encontrar la paz a través de la justicia. Y por eso el equipo especializado, forense, antropológico, dental, tiene una labor muy loable, un trabajo digno de reconocer y de difundir, ¿no? Porque, como les comentaba, acá hay situaciones que merecen ser atendidas porque el ser humano no deja de serlo cuando ya falleció. Merece él y su familia seguir todos los rituales o protocolos culturales o religiosos que practican, pero además merece eh,
ser recordado, ¿no? Y ser tratado para dar paz a la familia que dejó. No es que esto vaya a resolver todo lo que ha ocurrido, pero va a contribuir. Y por eso les comentaba que también hay un trabajo psicológico de salud mental importante a tomar en cuenta. Miren cómo en estos restos se pueden encontrar aún estos restos óseos. Vemos que hay dos cráneos en diferentes posiciones y vemos que hay restos de vestiduras, ¿no? La vestimenta. Ahí habría que estudiar también los restos dentales, habría que recabar toda la información disponible. Miren cómo está haciendo un gráfico de la disposición, ¿no? De los cuerpos. Y la expertise, la experiencia, pues claro está, va sumando a que esto sea preciso. Miren aquí, ¿no? Ya identificados, los cuerpos regresan a sus comunidades para que sigan lo que corresponde, lo que todos merecen, ¿no? Lo que todos merecen, con su familia, con su pueblo, con su comunidad, a seguir sus rituales, sus creencias. Son cadáveres de niños. Miren el tamaño de los ataúdes. Son niños. Eh, y eso es, ¿no? Eso es. Eh, Hace 3 décadas les arrebataron a sus seres queridos, ayer recibieron sus restos. Díganme si esto no es algo importante a nivel social, a nivel personal, a nivel cultural. Por supuesto que sí. Entonces, la labor forense, la labor de identificación en los restos óseos, en los restos dentales, justamente contribuye a ello, ¿no? Contribuye a poder dar paz. Eh, Luego de haber luchado contra esta nefasta y lamentable y despreciable época del terrorismo. Bien, y eso es todo. De esta forma, damos por culminada la conferencia de hoy, agradeciendo como siempre al Instituto de Ciencias Forenses y Criminología por la invitación y extendiendo las disculpas por mi condición de salud en este momento, la tos y todo, estoy con un proceso infeccioso en la garganta, disculpen también si por ahí mi voz no ha estado en las mejores condiciones, he dado mi mayor esfuerzo para tratar de transmitir, quizá por ahí algunas ideas se me han ido, es producto de la medicación y todo, pero creo que hemos cumplido con casi todos los contenidos y espero que haya sido enriquecedor para cada uno de ustedes. Nuevamente las disculpas también al instituto, casi estábamos a punto de cancelar la conferencia, pero pensando en los participantes, en los profesionales que ya están inscritos y que están eh, interesados en la temática, pues hemos hecho el esfuerzo de estar aquí. Eh, bueno, ahí lo dejamos, ahí lo cierro. Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, doctor, muchísimas gracias. Más bien, muchas gracias por la presentación y también por darse el tiempo. Quedamos muy agradecidos por parte de la institución. De igual forma, nuestros participantes hacen llegar su agradecimiento. Entendemos el estado que se encuentre. Y bueno, doctor, de esta forma estaríamos culminando con la sesión, sin antes desearle buenas noches a usted y nos estaríamos viendo en otra próxima sesión. Muy buenas noches, doctor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor.